Jóvenes, muy buenas tardes a todos. Estamos con el arquitecto César Guillén. Arquitecto, muchísimas gracias por recibirnos. Gracias a ti, Abraham. Oye, vamos a ver una casa especial. Es una casa pequeña que estuvo concursando. Me comentas que ganó un premio de vivienda social en la Bienal de Arquitectura Comiteca. Sí, mira, bueno, Chapaneca. no, fue en la Bienal de Arquitectura Chapaneca Ajá. hace 9 años, si no me recuerdo. Es un proyecto que hicimos con un amigo, el arquitecto Martín Moreno. Metimos el proyecto al concurso y nos ganamos como mejor vivienda de interés social. Después, al paso de los años, fue cambiando las necesidades de los propietarios y resulta que se necesitaba ampliar. Y entonces también nos llaman para hacer la segunda intervención. Hicimos la ampliación tantito y bueno, está en este resultado que acabamos de terminar el año pasado. Platícanos del terreno y de la orientación, Sí, por favor. mira, este es un terreno de 7 metros de frente. Ajá. Por 18 metros de fondo. Ok. La orientación es muy rara porque pareciera ser que fuera sur, pero Es como un norte, pero parece poniente, pero se siente como... como sur. No, en realidad es un sur-oriente, es un sur-oriente y con vientos dominantes hacia este lado. O sea, Ok. en la misma dirección del sol. Entonces sí tenemos que jugar un poquito con las ventanas y con el área también de cerrarnos lo más posible hacia el exterior. Por el lugar en el que estamos y viendo la protección, que son casas muy pegadas. De acuerdo. Surponiente. Sur-poniente. Claro. Ok, buenísimo. Entonces, se construye hasta el paño, ¿verdad? Sí, se construye hasta el paño para la protección también del hogar. Tenemos una cochera techada, que esto ya es parte de la ampliación. Se hace un patio frontal como para sacar la mesita aquí para comer. Hicimos esta adaptación, cubierta después. La casa inicial empezaba de esta parte, de este paño hacia allá. Era una sola planta. Pero desde que hicimos el proyecto hace 9 años, habíamos considerado una ampliación. Entonces, por Ya esa la habían razón, diseñado. Sí, la teníamos, la ampliación. Por eso decidimos los espacios que ahorita vas a ver, que antes era el patio de servicio y que después se convirtió en la escalera. Ok, buenísimo. ¿Sí? O sea, esto le sirve muchísimo a las personas que tengan, ¿verdad? Una casa en un terreno similar, de un nivel, para que vean la ampliación de cómo puede funcionar. ¿Cómo puedes crecerla? Sí. Las puertas metálicas. Sí, porque lo que decíamos, que al final... Nunca de se cuentas, pensó en dos cocheras. No, siempre ha sido una cochera el punto. Y lo que decíamos era también aprovechar un poquito el espacio abierto. Conoces ya el clima de Comitán, entonces necesitamos también este tipo de efecto de viento hacia adentro de la casa. Excelente. Fíjense, para que se den una idea también de los mecanismos a veces de las cosas, no solamente de la estética, sino de cómo funcionan. Aquí es un portón que da la vuelta, lo podemos abrir. Sí. Está interesante, porque siempre y más cuando estamos diseñando algo que nunca hemos construido, esto nos va a dar una idea. Fíjense cómo tiene el riel lateral. Entonces, a veces piensas en que la puerta tiene que correr detrás de un muro, ¿no? O puede abatir hacia afuera o abatir hacia adentro, lo cual te quita espacio, ¿no? Te quita espacio de cochera, pero fe. Es que está buenísima esa idea. Estoy seguro que mucha gente nunca había visto que una puerta podía abrirse así. Oye, Te lo digo porque yo no sabía. Hasta hace muy poco un cliente me dijo que había una forma así. Corrediza. Ajá. Y mira, lo que pasa es que también la más obvia podría haber sido abierta hacia acá y que el muro se tapara en ello. El problema es que el terreno también está en diagonal. Ya es sesgado. Entonces, el portón ya no nos daba chance de girarlo, ¿no? Entonces, por eso también nos apoyamos mucho del herrero y de las personas que nos apoyan en obra. Y le estuvimos buscando y decidimos que hacia allá era que tenía que correr. No, fue una buena solución, buena solución. Y nos ahorra todo el espacio Todo. En la calle, ves que es una calle muy, muy angosta, de Ajá. 5 metros a lo mucho. Sí, no le Doble puedes- circulación, no podías abrir así. Afuera, Eso claro. fue lo que decidimos. Fíjate, me Hicimos un- recuerda a tus vestíbulos, ¿verdad? Sí, claro, sí Ajá. hacíamos el pequeño vestíbulo, siempre la antesala para poder llegar a la casa.
Qué importante. ¿Cuántos escalones estás arriba del piso terminado? Porque puede haber inundaciones por acá. Sí, aunque estamos en una parte un poco más alta de Comitán. Comitán tiene muchas subidas y bajadas, pero estamos en la parte alta, no sufrimos tanto de ello. También tenemos un dren aquí al lado, dren natural, así es que nos llega agua, pero no llega a entrar hasta acá. Pero estás arriba, ¿qué? ¿30 centímetros o 40 centímetros? centímetros? 36 centímetros. 36 Son 2 centímetros. escalones de 18 que hacemos. Excelente. Pusimos un poco de estas troneras, diferenciándolo de la casa tipo Infonavit, la clásica ventana cuadrada, las buscamos un poco más verticales, metemos luz, hacemos efecto de colado de viento y bienvenidos, pasen para acá. Ahora este se convirtió en nuestro vestíbulo de acceso, ¿sí? Con un mueble de llegada, una credenza y rematamos con lo que es la sala, ¿no? En el primer proyecto entrabas directo a este era el comedor nada más, este pequeño espacio en el comedor. Entrabas por el comedor y te unías a la sala, ¿no? Y en la sala tenía un estudio, aquí mismo se volvió un estudio. Y aquí donde está este elemento era la cocina, en una barra de cocina. Pero pues ya con la ampliación ahora se convirtió en un espacio de llegada, nuestra sala, y aquí donde está la escalera teníamos antes nuestro patio de servicio. Ah, claro, era el típico esquema en el que no tienes una restricción posterior, construyes la cocina o el cuarto de lavado o la recámara hasta atrás y el patio te queda como una especie de L, ¿verdad? Además que el patio nos servía también para ventilar y iluminar todo el corazón de la casa. Y también desde el inicio pensamos que esta iba a ser nuestra escalera en una ampliación. Y resultó que el cliente, en esta ocasión también es mi cuñada, entonces nos volvió a llamar, ¿sabes qué? Órale, hagamos la ampliación y vamos avanzando con ella, ¿no? Está muy muy bien este espacio, muy bueno. Las plantas le dan ese carácter de patio, la luz como llega desde arriba, el juego pues sí, de esos escalones maceteros, es muy interesante. En esta parte de acá tenemos el área de lavado y el patio de servicio pequeño. Pero abierto hacia arriba. ¿Cubo de luz? No, está cerrado y tenemos un cubo de luz que ahorita lo vas a ver de este lado. Ah, ok. Esta es la parte de la escalera. Aquí utilizamos la parte de abajo para una bodega de cosas que siempre hay en la casa. Me gusta también el remate ahí del color, ¿no? Color, sí. Esos igual buscando colores. los tonos neutros para que los muebles sean los que contrasten con los elementos. Aquí está el baño, el medio baño. Bueno, aquí es un baño completo porque pues en la primera vez funcionaba como el único baño que tenía la casa, ¿no? Ahora ya nos quedó como un baño para la planta baja, como baño de visitas. Utilizamos la tronera superior. Y allí está, y ahí hay un hueco. Ahí está el cubo de luz que ventila el área del lavado y que también nos da ventilación natural, iluminación natural al baño. Excelente. El remate visual, que siempre también procuramos en la oficina tener remates visuales. Y esto, ahora si te pasas por acá, ahora es nuestra cocina. Buenísimo. ¿Sí? Y esta parte de acá se nos convirtió en el comedor. Ah, ok. Y aquí había un muro y lo tumbaron. Sí, el muro iba acá, aquí era una recámara y aquí era la otra recámara. Entonces... ¿Y la sala, comedor, cocina todo adelante? Todo estaba adelante. Era un paquete muy... E hicimos aquí una adaptación porque el piso es de hace 9 años, ya no encontrábamos nada parecido a ello. Entonces lo que dijimos fue, pues lo separemos, que se vea que es una adaptación. Entonces aquí tenemos propuesta una barrita de bar, que estamos todavía por hacerla. Aquí haremos un cubo de iluminación. Y bueno, tenemos ya el área de comedor, sala y un jardincito que nos falta un poquito de trabajar también, algo de jardinerías por acá. Y aquí está el cubo de servicio, ¿no? Que se vuelve también ventilación para el área de lavado. ¿Ese es el área de lavado por el que entramos por el otro lado? Así es. Ok, qué importante la ventilación, la logras muy bien ahí. Y volver a cruzar, tratar siempre de cruzar ventilación. Se siente muy fresca la casa. Mediante efecto chimenea acá y mediante las troneras verticales para cortar hacia acá. Esto es lo que hicimos. ¿Qué altura tenemos de piso a techo? 2.62. ¡Híjoles! Todavía menos, para que veas. Ok. Esta es nuestra orientación surponiente, tal vez, que tenemos en la parte de atrás. Y bueno, vamos a diseñar ahora el jardín próximamente. Sufrimos un poquito también de área de inseguridad, entonces tenemos que proteger los patios.
Y lo hicimos mediante este elemento cuadriculado que después servirá para colgar algunas macetas. Que se siente bien, ¿eh? O sea, lo integra bien. Creo que ya, o sea, la misma, otra vez como decimos en la conferencia, ¿no? La misma necesidad va a generar invenciones, ¿verdad? Sí, tenemos que buscar O sea, algo que nos proteja, ¿no? y que al mismo tiempo sea bello, ¿no? Sí, sí. Entonces, hay una buena solución ahí. Entonces, el comedor de este lado, también abierto hacia un jardín, hacia su patio. Ok, aquí siempre respetaron ese patio, pues, de atrás. Sí, sí, porque para nosotros es muy necesario cruzar ventilaciones siempre. Y tendríamos que dejar que escapara el aire y por eso siempre nos gusta este cubo. Era antes los patios para las recámaras y ahora mismo hicimos esta apertura para que sea el patio que se integra a la sala, al comedor y a la cocina. Es que son 7 metros, está amplio el espacio aquí. Sí, 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 7 metros. Entonces, fíjense el remate que agregan aquí los arquitectos. Y regresamos a este espacio. Tenemos el área de escalera, el todo que nos baña y nos vuelve a hacer la función de baño de luz a toda la casa. Por eso entra tanta luz como patio, ¿verdad? Sí, como un patio, exactamente. ¿Tiene algún filtrasol? Sí, es un filtrasol dorado y tiene una película antiestrellable también para proteger cuestiones de que se quiebre con Perfecto. alguna piedra o algo así. La textura. Sí, mira, esto les llaman aquí en la región, le llamamos costaleados. Ajá. Sí, son ¿Porque parecen costales o qué? Sí, con el costal del cemento Ajá. lo rayan y con ese le van golpeando para que forme estas cuadrículas. Ah, qué loco. Sí, es técnica del maestro, ese nada más aprendemos nosotros. Saludos a los maestros costaleros. Qué loco, esto está muy bien. O sea, aquí sí entra el sol, que necesitas ese filtrazón. Aquí programamos ya la sala de televisión. Allá tendremos un mueble nicho para cuestiones de tareas. ¿Y qué era antes aquí? Bueno, no, más aquí bien era la todo loza. esto es, Aquí todo era esto es loza. la ampliación. Sí, sí, todo esto es ampliación. Sala de TV, Sala te de recibe el sofá. ¿Sí? Vestibulamos también el área. Aquí nos queda la pantalla de la sala de televisión. Tenemos Que está padre porque no tiene tanta luz, ¿verdad? Queda un poco más íntima. O sea, este muro también como, creo que la función del remate del muro de la planta baja. allá Adelante, vienen adelante, pequeños. los habitantes de la casa. Sí. Saludos a ellos. Te funciona para protegerte de la luz del patio. De los reflejos también aquí al hacer la pantalla pensamos en ello. Sí, totalmente. Y volvemos a conservar la temperatura aquí adentro del espacio. Muy agradable. Aquí tenemos un nicho que vamos a poner un mueble de blancos, que siempre es bien importante para poder hacerlo. Ahora es juguetero, ya verán. Hicimos esta apertura para que sirviera como balcón en la parte de la doble altura de la escalera. Y, por si te diste Muy cuenta, amplio esto, ¿verdad? Se siente mucho espacio. son 7 metros. Son 7 metros que tenemos. 350 que es el eje principal, mitad y mitad, y de ahí nos fuimos. Este responde al baño de la necesidad de que, como viste, son 2 niñas las que habitan en la parte de aquí arriba. Y bueno, necesitan un baño que pueda ser utilizado tal vez al mismo tiempo. Entonces dejamos fuera el lavamanos, como un transfer. Aquí a la mano derecha hicimos lo que es la regadera y un cambiador dentro del mismo espacio de la regadera. Ah, qué gusto. Ventilado al cubo mismo de la iluminación de allá de la... Ah, claro. que ves desde abajo. Y a este lado el servicio del sanitario, ¿no? Qué bonito el lavamanos entre cerámica y la llave. Qué buena llave pusiste. Pues también ahí nos apoyamos de los gustos también de los clientes, dejarlos que opinen ellos. Buenos gustos. Ah, y el sanitario en cuarto, muy privado, también con su ventana hacia ese cubo. Todo ese cubo nos dio toda la solución para los servicios. Ajá. Es un ducto y además es un ducto de ventilación y iluminación. Excelente, ¿eh? Yo voy a vender esas llaves. Si alguien quiere comprar esas llaves y esos lavamanos, se los voy a vender yo. Vamos a abrir una tienda. Perfecto. Visiten en obra.org para que contacten ahí mano de obra de buena calidad y anuncien sus servicios. Es gratis. Esta habitación responde también a como estaba en planta baja. Por ejemplo, aquí lo que hicimos es que el closet ya existía desde la primera intervención. Lo que hicimos fue, subimos tal cual la habitación a planta baja. Y es el mismo closet que había desde hace 9 años, ya está acá. ¿Sale? También aquí lo que quisimos hacer es que cada una de las niñas escogiera el color. Ellas escogieron su propio color de cabecera. Les dejamos que la cabecera se hiciera pertenencia a su propia habitación.
y bueno, ellos escogieron su color, ¿no? Entonces, aquí es una primera habitación que ¿Cómo? dan de nuevo hacia Ajá. el jardín posterior. ¿Cómo le da vida, eh? Y todos los juguetes. Últimamente tengo un sobrino y estoy yendo mucho a Juguetrón. Saludos a Juguetrón. Tiene buenos juguetes. Sí, cuidado porque no sales, ¿eh? Es un gran lugar. Ah, que se alcanza a ver y me encanta que se siga viendo el árbol, ¿no? La respiración, sus protecciones, fíjense, para toda la gente que pregunta cómo hacer una protección que no se vea que no se vea mal desde afuera, déjenlas por adentro, ¿verdad? ¿Ves? Y le hicimos corrediza. Entonces, en dado caso, tiene un espacio aquí para candado y puede salir al balcón, ¿no? Abrimos acá y ocupas el balcón, cierras la protección, cierras por fuera la corrediza y tienes la seguridad y la ventilación también al mismo tiempo. Y aquí le colocas un candado. Aquí le pones el candado, fíjense, ahí está, jóvenes. Entonces, sepan ya todos que tienen que considerar en el ancho de la boquilla que sea lo suficientemente pues ancha para que pueda entrar el perfil de la protección metálica y los dos perfiles o los tres perfiles Del aluminio. del aluminio. Sí, claro. Entonces, eso es. Aquí los muros, ¿de cuánto ancho son? Son de 18 centímetros. En 18 centímetros entra. Porque es el ladrillo más gruesos de repello. Muy bien. Igual la misma altura que tenemos en planta baja. Colección de Y aquí está la habitación. pequeño pony. La segunda habitación. Aquí escogieron tonos azules. Y también nos da este tipo de ambientación, ¿no? Se extraña ser niño. Ahorita ya todo blanco. Luego con las influencias de un despacho muy conocido, ¿no? Esos arquitectos. Los arquitectos de Cotas Arenas. Ya, póngale color. Buenísimo, ¿no? Entonces tienes ahí la corrediza, tienes el mismo detalle del balcón y pues hay vistas, ¿no? Hay vistas hacia Y allá. la terraza y balconcito. Ay, qué buena ventilación. Buenísima. Usamos todo. Qué buena idea la de los closets. ¿No les costó mucho trabajo? Nada, la verdad es que quitarlos? nada. Fue en un día que quitamos todo, lo subimos, lo montaron de nuevo los carpinteros y listo, ya quedó. Pero sí fue un show en la obra negra para que coincidiera, porque sabes que 2-3 centímetros que varían tendríamos que haber cortado puertas y todo. Entonces, ahí que la que se lo rifaron fueron los albañiles para que quedara exactamente igual. Excelente, fíjense cómo cambia completamente la sensación de la luz debido al color del filtrasol. Sí. Aquí como le decías, dorado, ¿verdad? Es un dorado, sí. Ajá. Sí, es un dorado porque también nos dejamos mucho guiar por los maestros y dicen que tal vez era el que nos daba un poquito mayor tal vez temperatura para que hiciera más cálido este espacio y también que nos daba un poco mayor de protección solar. Esos maestros de obra saben todo. Sí, hay que aprender a guiarse también. Hay que escucharlos, siempre hay que escucharlos. Mira, esta es la habitación principal. Tenemos un desayunador próximo a poner por allá. Ahorita se colocó un espacio para vestir o para charlar aquí en la misma habitación. El área de cama. Aquí un nicho también lateral para algunas cuestiones que se puedan guardar. Y la única ventana o las únicas dos ventanas hacia la calle son no hacia la calle de enfrente porque el vecino es muy pegado a nosotros. Ajá. Entonces lo abrimos hacia el lateral y tener dominio de la calle, que es la que se acerca a nosotros. Entonces nosotros dominamos también por cuestiones de seguridad la calle, por eso es que giramos las ventanas y no las pusimos hacia el vecino de enfrente, ¿no? Excelente. Sí, tienes una distancia muchísimo mayor, ¿verdad? De tu remate. Tienes mucha más privacidad. Y sigues teniendo luz, porque esto es más o menos. ¿verdad? Exactamente. Ujú. Este es el este. Qué interesante, pero también pues hay un pequeño gestito de luz, ¿verdad? Sí, sí, porque también escuchábamos también a la propietaria que nos decía que también que tengo un poquito de luz hacia este lado, entonces abrimos hacia el norte. Ahí prácticamente es nuestro norte y fue con un cristal esmerilado porque también queremos que entre luz, pero no queremos que se vea hacia los vecinos por la cercanía que hay con ellos. Y muy cómoda quedó la habitación. O sea, tiene 3.20, ¿cuánto mide? 3.50 de ancho, que es el eje principal a la mitad de los 7 metros, Ajá. a centros de ejes, ¿no? Y de largo tiene los 6 metros, que es lo de la cochera de allá abajo. Buenísimo. Si quieres, también aquí está el espacio de un vestidor que hicimos. Esta habitación cuenta con el vestidor.
es un vestidor. Eres bueno para diseñar vestidores. Ah, ¿verdad? Sí, el de tu casa está muy, muy bueno y este igual. Gracias, gracias. Siempre con esta dimensión, ¿verdad? Del silloncito. O sea, estás Sí, pensando en el confort la isla central. de la persona. Siempre, buscar siempre el confort, que es lo principal, ¿no? Igual bajamos la luz mediante cenital. Aquí nos falta poner todavía un mueble tocador que va en esta parte de acá. Y este es el baño. Igual, recuerdas que en la casa también jugamos mucho con las puertas corredizas. Ah, claro. Aquí corre también hacia la parte de atrás del mueble, se oculta atrás del mueble del vestidor. Y este es el servicio sanitario de la recámara principal, ¿no? Tenemos Su mueble. su mueble. Ahí el área de regadera, efecto chimenea. ¿Sí? Efecto chimenea. Caemos con la luz también de oriente que nos provoca este tipo de sensaciones. Y hacemos aquí el área del sanitario. Otra cosa que es un detalle que tratamos de hacer siempre es que casi siempre entramos con el mismo piso de la casa, tanto en lugares públicos, privados, y a veces nos metemos hasta los baños. Pero a veces las texturas de los baños, de los pisos, no nos permiten tener tanta seguridad en las regaderas. Y lo que hacemos, el mismo piso, nosotros lo cortamos en obra y le hacemos piezas más pequeñas para que tengan más agarre, para no caerte. Claro. Pero es el mismo material, es el mismo piso. Sí, y aquí hay unos cortes, ¿verdad? Unos cortes de material en el escalón. Está muy, muy bien la casa, ¿eh? Felicidades. ¿Cuántos metros cuadrados de construcción originales eran y de cuántos metros cuadrados terminó? Teníamos 62 metros cuadrados originales. La casa estaba en 62 metros, Ajá. que era la que nos permitía entrar en el rango en el concurso sobre vivienda de interés social. Y de ahí nos crecimos planta alta completita, otros 62, más los 36 metros cuadrados de acá. Entonces tenemos prácticamente 160 metros cuadrados ahora, actualmente de construcción. De construcción, Sí. con las 2 habitaciones, 2 baños completos. Son 3 habitaciones, las 2 de atrás. Con 3, ajá. 3 baños completos, que es el compartido, y el de planta baja. El de planta baja es completo. Es completo cierto, también. es cierto. Quedó completo. Pues así estaba, ya lo dejamos. Ajá. Alguna necesidad. Excelente. Arquitecto, pues muchísimas gracias, arquitecto César, por compartirnos tu obra. Vamos a dejar todas las redes sociales. Espero que toda la gente esté aprendiendo muchísimo de este video, tomando ideas. Hay mucho aprendizaje aquí que podríamos resumirlo en el aprovechamiento del espacio, pero siempre buscando esa calidad. Vamos, si quieres, de regreso para volver a ver ese distribuidor, esa escalera, patio, que al final yo creo que la luz es el protagonista, ¿verdad? En estos proyectos la luz se vuelve clave para que se disfrute bien la vivienda. Sí, porque la casa tiene que tener esas sensaciones que van cambiando también conforme va pasando el día, en la mañana, ¿no? El sol va agarrando sus sombras y va proyectando esto. Y este doble acceso que hicimos hacia la escalera, ¿no? Que puedes entrar por la sala o por este espacio de acá. Claro, esto está buenísimo, es cierto, tienes toda la razón. Tienes aquí 1 metro para pasar y aquí tienes pues un poco más, que le dan esa dinámica otra vez, ¿no? De circular alrededor de. No es estática. Nosotros teníamos un detalle aquí, por ejemplo, constructivo, que iba a comentar. Estábamos queriendo botar esta columna. Ok. Pero, sinceramente, la estructura cae sobre esta, entonces estábamos procurando aquí con los dueños que, oye, lo botemos para que se vea mejor la escalera, que se vea más amplia, pero estructuralmente ya no nos permitía, es una ampliación. Entonces lo que quisimos hacer es que mejor vestibulamos y que tuviera un porqué. Entonces aquí dejamos el apagador, el espacio para la maceta, y ese te vestibula o bien por la sala o por el pasillo hacia la parte de servicios. Es que me encanta, o sea, porque otra vez regresamos a esta arquitectura que no es estática, que es un circuito, ¿no? Que puedes recorrerla de distintas maneras. Eso vuelve, pues sí, la vida mucho más dinámica. Sí, y acomodas la casa y va siendo un poquito más abierta de lo que pueden ser casi siempre este tipo de casas. Tratamos de que sean el menor número de puertas para que se vea más amplia. Arquitecto, muchísimas gracias. Un abrazo a todos. Estamos acá en Comitán, Chiapas, conociendo muy buena arquitectura para todos. Saludos. Gracias. Hasta pronto. Saludos.
J. Paredes, adelante.